Muy buenos días, niños. Hoy día es miércoles 17 de junio y nos reunimos nuevamente para nuestra clase de lenguaje. Como saben, siempre antes de partir, iniciamos con la revisión del trabajo anterior. ¿Recuerdan que estábamos viendo? Muy bien, estábamos viendo los tiempos verbales, ¿cierto? Habíamos hecho un recorrido por el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito anterior, el futuro perfecto, ¿cierto? ¿Qué eran ¿Cuál era la características de estos tiempos? Muy bien, que eran compuestos, es decir, un verbo auxiliar y el verbo principal. ¿Y cuál era la principal característica? Muy bien, que estaba siempre en participio. Y nuestra última clase vimos un tiempo nuevo. ¿Cuáles eran? Muy bien, era el condicional y el condicional compuesto. ¿Y condicional a qué se refería cuando lo enlazamos con lo que vemos siempre? Que depende de una condición, ¿cierto? Y este tiempo, ¿para qué lo utilizaban? Perfecto, para una situación que aún no ha finalizado, pero lo hará en un futuro determinado, ¿cierto? O para algo que pasará o que hubiese pasado en el futuro. Ya esas son las posibilidades de el uso del condicional. Entonces veamos a continuación cuáles eran nuestras tareas. Entonces teníamos con condicional simple una serie de oraciones que nos daban la persona, ¿cierto? Y el verbo y había que conjugarlo en condicional simple. Entonces, por ejemplo, en la número 1, creí que vosotros vendríais hoy, ¿cierto? Una suposición de algo que podría haber pasado. Otra era, ¿podrías venir a recogerme? Ese es otro ejemplo. Y en condicional compuesto, recuerden que está eh, formado por un verbo, ¿cierto? Auxiliar, que es el verbo haber, más el participio de el verbo principal, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, yo habría votado por él, pero demostró ciertas irregularidades en su campaña. Él habría visitado a su madre. Y ahí está para que usted revise y compruebe que lo hubiese hecho bien. Pero además, aquí le dejo una serie de links con todos los tiempos verbales que hemos visto, en el orden que hemos visto, para que usted ingrese y pueda ejercitar. Porque recuerde, esto lo volveremos a evaluar y evaluaremos este tiempo condicional y condicional compuesto, que no lo evaluamos, pero volveremos a retomar los otros también. Por lo tanto, es importante que usted ingrese a estas páginas para que pueda revisar y le van a entregar el resultado inmediatamente. Ahora quiero invitarlos a comenzar con algo nuevo, algo distinto que hemos visto, y quiero para eso que ustedes observen este cuadro de Vincent Van Gogh, que fue hecho en 1888 y que está titulado La noche estrellada sobre el río Ródano y se encuentra en el Museo d'Orsay en París. Quiero que lo observen, traten de conectarse con el cuadro, que pueden ver, qué sentimientos despierta en ustedes. Si yo les dijera, ya está construyendo castillos en el aire otra vez, o me tuve que morder la lengua para no responderle, ¿qué creen que estoy haciendo? ¿Por qué estoy utilizando ese tipo de lenguaje? ¿Qué tipo de texto utiliza este tipo de lenguaje? Volvamos a la primera. Ya está construyendo castillos en el aire otra vez. ¿A qué podría referirse? Ya que está pensando en cosas
Ya imposibles podría ser, muy bien que está distraído, que está soñando, muy bien, y me tuve que morder la lengua para no responderle. Yo me muerdo la lengua. ¿Qué significa eso? No, que me tuve que contener, me tuve que callar para no responder, a lo mejor con una pesadez o con algo que hubiese incomodado, ¿cierto? Bueno, esto tiene mucha relación con lo que vamos a trabajar y vamos a empezar a ver, que tiene como objetivo caracterizar el género lírico. Ustedes han visto género lírico a través de los años y me gustaría que me dijeran qué se les viene a la mente cuando mencionamos qué es el género lírico y qué características se les hacen presente, pueden evocar. Ya que está escrito en verso, estrofas, muy bien. Perfecto, que tiene rimas. Muy bien, que tiene un lenguaje figurado. Ya que usa comparaciones. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuándo recurro yo como Agustín, como Julián, como José Luis a un texto lírico? Muy bien, cuando quiero expresar, ¿cierto?, mi sentimiento. ¿Y el género lírico es solo lo que escribimos y que conocemos como poema o las odas? Muy bien, también están las canciones, ¿cierto? Y muy bien, y hay prosa también que está considerada dentro del género lírico. Entonces, ¿cómo vamos a definir el género lírico o cómo lo vamos a entender? Este se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre. Fíjense que está conectado con nuestro ser interior, ¿ya? Con nuestro mundo interior, el cual provoca en el escritor, en este caso en el poeta, un estado de, un estado de ánimo o una emoción que es única, porque es personal, es una construcción personal. El género lírico, eh, a él pertenecen todas las obras escritas en verso y, como yo les decía, en prosa, en las que se expresan estos sentimientos y emociones íntimas que son individuales y personales. De acuerdo a esto, las obras líricas están la poesía, que tiene un carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque hace mención o muestra sentimientos e emociones que son personales, son de un otro, ¿ya? Que las podemos compartir, obviamente, que nos representan. Yo creo que ese es el gran atributo que tienen, representan muchas de nuestros sentires y de nuestras emociones, pero es un carácter subjetivo porque parte del sentimiento o la emoción que determinado objeto, situación provoca, ¿cierto?, sobre este poeta, que recurre a un hablante para poder comunicarlo. ¿Ya? Entonces, y lo otro que quiero que tengan presente es que no son solo los poemas, no solo lo que está escrito en verso pertenece al género lírico. Hay escritos en prosa que también pertenecen al género lírico. Y entre ellos, por ejemplo, Gabriela Mistral escribe en prosa donde plasma sus sentimientos y sus emociones en torno a un montón de situaciones y aconteceres, y sobre todo en lo que respecta a educación. ¿Cuáles son las características del lenguaje lírico presente, cierto? Es utilizado para hacer poesía y adquiere una característica única. Permite una mayor libertad tanto en el orden de las palabras como en el significado que ellas expresan gracias a un contexto. El lenguaje poético está hecho con la finalidad de ser interpretado y valorado de manera connotativa. Y esto es importante porque el lenguaje en sí siempre es denotativo, habla de algo concreto, ¿ya? En cambio, lo que pretende el lenguaje poético es transmitir estas sensaciones, ideas, impresiones. Y por lo tanto se trata de un lenguaje que es figurado y simbólico. Y por eso cuando me mordí la lengua, fíjense que eso es figurado, no es real. Ya no es real que yo me muerda la lengua para no decir algo. O esto que digo, ya está haciendo castillos en el aire. No es real, no construyo castillos, pero sí
representa estas ideas, estos sueños que uno tiene. Por lo tanto, esa es la característica de este lenguaje que yo utilizo en la poesía, ¿ya? Que tiene, que no solo informa, sino que transmite. Y lo hace a través de un lenguaje figurado, es decir, cambia el significado literal de las palabras y le asigna nuevos sentidos para expresar estas emociones, sentimientos, ideas. Piensa lo que expresa el emisor, es decir, el que está dando a conocer el mensaje cuando dice: Diego me iluminó con su respuesta. Cuando digo eso, me iluminó con su respuesta, ¿querrá decir que su respuesta venía acompañada de un fuego que me lo puso en la cara? No, ¿cierto? Es decir, que su respuesta me aclaró ciertas confusiones que yo podría haber presentado. Cuando usamos esa expresión, le puso más luz al cuadro. No es que lo haya enfocado, le haya puesto 1001 focos para verlo, sino que le dio distintas miradas, me vino a mostrar que hay otra manera de ver las cosas, ¿ya? Y para poder entender o comprender el lenguaje poético, los textos líricos, hay que hacerlos, hay que abordarlos con cierta estrategia, y hay una estrategia de lectura. Y esto nos va a permitir comprender, conectarnos, ¿cierto?, con lo que el poeta a través de su hablante lírico nos quiere informar, nos quiere dar a conocer, más que informar, perdón. Nos conecta con ese ser, ¿ya? Y para que tú no tengas dificultades y puedas leerlo y disfrutarlo, ¿cuáles son los pasos? Primero es destacar los versos que no comprendes durante tu primera lectura del poema. Lo importante es hacer una lectura completa del poema y poder destacar aquello que no comprende. Releerlo, los versos, e identificar las palabras o expresiones que se te dificultan para comprender. Luego hacer una relación de esas palabras con otros términos o ideas que sí hayas entendido, que si es que lo ha reiterado con otras palabras en un verso anterior, en una estrofa anterior. Si no puedes, comenta las palabras con un compañero, pide ayuda al profesor o en este caso con alguien que estés. Y ojo, no dudes en escribir a nosotros los profesores y comunicarte con nosotros para eso. Y por último, interpreta los versos que destacaste en relación con el poema completo. Lee el poema nuevamente y, si es preciso, vuelve sobre alguno de los pasos anteriores. Eso es lo que deberíamos hacer, conectar, fijarnos, ir viendo qué va sucediendo y leer y releer. Y, como siempre digo, todo lo que aprendemos es necesario ponerlo en práctica. Y para eso va a leer las siguientes palabras: melancolía, que significa que es tener una tristeza profunda y permanente que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Esperanza, un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Ahora observa la fotografía y ¿con qué palabra la relacionas? ¿Con melancolía o con esperanza? Y explica tu elección. En este caso está pensado para hacerlo con un compañero. Yo te voy a pedir que lo hagas por escrito. Piénsalo por escrito, ¿ya? Esta imagen y con qué concepto lo relacionas. Yo te voy a mandar el link para que lo puedas realizar esta actividad en Forms, pero me la debes enviar porque debo revisarla y debo saber con qué te estás conectando. A modo de conclusión, podemos decir que para poder comprender el género lírico, debes entender y tener claro que usa un lenguaje connotativo, ¿cierto? Le asigna un significado. Lo anterior difiere de nuestro lenguaje habitual y del presente en los textos no literarios como los científicos, que tienen un carácter denotativo, es decir, predomina el significado literal de las palabras. No hay ambigüedades en ese.
Aquí sí, aquí da para interpretar en el género lírico. Ujú. Y eso lo tienes que tener presente, como también aquellos pasos para poder comprender un poema. Entonces la invitación es que puedas acceder al link que te voy a dejar en el Power y que te voy a enviar por correo para que realices la actividad. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero que tengas un excelente trabajo y que tengas un excelente día también. Nos vemos ya el día jueves con otra actividad y otro objetivo.